Bienvenidos a la cuarta presentación del proyecto de extensión del Laboratorio de Saliva a la Portuaria. En esta oportunidad abordaremos el tema la relación de la saliva con la enfermedad periodontal. Habíamos dicho que la enfermedad periodontal era, junto con la caries, una de las enfermedades prevalentes con respecto, obviamente, a la salud oral o bucal. La enfermedad periodontal es una enfermedad infecciosa inflamatoria que es causada por la placa bacteriana. Recuerden el concepto de placa bacteriana brindado en las presentaciones anteriores. Esta enfermedad, ¿qué produce? Produce inflamación del periodonto de protección y una pérdida progresiva del periodonto de sostén. El periodonto, ¿qué es el periodonto? El periodonto es una estructura que sostiene y protege al diente dentro de la cavidad bucal. El periodonto de protección es lo que ustedes ven a simple vista, que se ve en la cavidad bucal, que es la encía, y el periodonto de sostén no se ve porque va a estar en relación estrecha entre el hueso que rodea la pieza dentaria y la misma pieza dentaria, o específicamente una parte de esa pieza dentaria que se denomina cemento y que se deposita sobre la raíz dentaria o raíces dentarias, según tenga una o más raíces las piezas dentarias. La placa bacteriana, ¿qué es lo que va a producir o va a ser? Es el principal factor etiológico de la enfermedad periodontal. Va a producir sangrado, o sea, esta enfermedad periodontal se caracteriza por sangrado. Ustedes si por alguna causa se dejaron de cepillar las piezas dentarias durante muchos días, van a ver que las encías comienzan a sangrar. ¿Y por qué? Es producto de la acumulación de esa placa bacteriana. Y la otra patología que produce esta enfermedad es la movilidad dentaria. O sea, con el tiempo van a ver que las piezas dentarias se comienzan a mover. ¿Por qué? Porque se afecta el periodonto de sostén. Ustedes tienen acá en esta imagen de la diapositiva, en la parte izquierda, van a tener lo que sería el que comienza a acumularse. Fíjense cómo a medida que comienza a acumularse placa bacteriana, tártaro, la encía se va a comenzar a retraer. Lo normal es que esa encía, esa parte superior que termina en una punta roma, que ustedes ven en la diapositiva, ocupe todo ese espacio. Y eso se va a comenzar a inflamar, a sangrar. A medida que progresa la inflamación, la encía también se va a comenzar a retraer porque la infección avanza hacia el periodonto de sostén. Bueno, en la foto de esta diapositiva, ustedes fíjense, se puede observar en toda la parte lingual de las piezas dentarias, en los incisivos inferiores y caninos y premolar, se puede observar el depósito de cálculo tártaro. Esa masa, fíjense que se observa ahí calcificada, que cubre las piezas dentarias. También hay manchas, pigmentaciones. Aparentemente es un paciente fumador, de ahí las manchas pigmentarias que tiene.
Y fíjense, por debajo de ese cálculo observamos la encía que está, ese periodonto de protección está muy inflamado. Entonces, si bien este cálculo dental no es el principal factor etiológico de la enfermedad periodontal, porque habíamos dicho que el principal factor etiológico era la placa bacteriana, este cálculo dental o tártaro puede favorecer la retención de placa y agravar los cuadros de gingivitis y periodontitis, dificultar la higiene, generando un nicho ecológico, y promoviendo un ambiente de anaerobiosis propicio para los microorganismos periodontopatógenos, que son aquellos microorganismos que producen específicamente la enfermedad periodontal. Entonces, ¿qué hace este cálculo tártaro dental? Permite la permanencia y reproducción de estos microorganismos y agrava la enfermedad periodontal. Ustedes escucharon dos conceptos que son gingivitis y periodontitis. Gingivitis es cuando la enfermedad periodontal está presente a nivel del periodonto de protección, es decir, de la encía o de la gingiva, por eso se llama gingivitis, inflamación de la encía. Y periodontitis es cuando la enfermedad periodontal ya involucra el periodonto de inserción, por eso se llama periodontitis, inflamación del periodonto. Entonces, fíjense en la diapositiva, tienen cálculo dental, que va a producir el depósito obviamente de película salival primero y luego un exceso de placa bacteriana, es decir, facilita el depósito de mayor cantidad de placa bacteriana en las piezas dentarias que tienen cálculo y tártaro, a diferencia de aquellas piezas dentarias que no lo tienen porque actúa como factor de retención para esa placa bacteriana. Fíjense el líquido crevicular. El líquido crevicular era el líquido que salía por el surco gingival, que se encontraba entre la pieza dentaria y la gingiva. Hay un surco y de ahí surge un líquido que es el líquido crevicular. Entonces, habíamos dicho en presentaciones anteriores que ese líquido crevicular y sus diferentes productos drenan hacia la cavidad oral, influyendo en la composición y propiedades de la saliva. Es decir, que una vez que sale, se mezcla con la saliva. Nosotros, y como se observa en la diapositiva, vamos a ver que clínicamente en la encía saludable o en la gingiva saludable, como se observa en la imagen de la izquierda donde dice salud, hay una migración continua de leucocitos de los vasos capilares al epitelio de unión y a la región del surco o hendidura gingival. Entonces, estas son células sanguíneas encargadas de la defensa y va a haber una migración continua porque continuamente lo que están haciendo estas células de defensa es que van observando, van monitoreando la presencia de microorganismos en ese surco gingival. Van actuando como líneas de defensa, primera línea de defensa, para evitar que esos microorganismos colonicen sobre la película salival adquirida e impidiendo y luchando para que no se forme la placa bacteriana. Bueno, entonces continuamente a través de los vasos sanguíneos, que son vasos sanguíneos muy pequeños, son los capilares, migran hacia el surco o hendidura gingival. Esta migración leucocitaria se refuerza en la inflamación gingival y periodontal. Es decir, que si ya hay inflamación, ya hay depósito de placa bacteriana, mayor va a ser la cantidad de
leucocitos que encontremos a nivel del surco. Entonces, esas células van a aumentar en el epitelio del surco, que este surco, cuando hay inflamación, se va a comenzar a profundizar y se va a llamar bolsa periodontal, como ustedes tienen a la derecha de la imagen. Fíjense cómo cuando hay inflamación se deposita placa bacteriana y hay mayor cantidad de células de defensas y cómo se agranda ese surco gingival y se va a convertir, va a ir migrando, se va a ir separando de la pieza dentaria y se va a producir una patología que es la bolsa periodontal. Esa bolsa periodontal acumula más placa bacteriana y va progresando la enfermedad periodontal, se va profundizando esa bolsa periodontal y se va agravando la enfermedad periodontal. Entonces, en definitiva, estas células van a participar, estos leucocitos van a participar en la defensa del tejido contra la invasión de las bacterias. Bueno, esta es la bibliografía utilizada para preparar la presentación y a manera de conclusión vamos a decir que la enfermedad periodontal junto con la caries son las enfermedades prevalentes de la cavidad bucal, las patologías prevalentes, que esa enfermedad periodontal es producida por la placa bacteriana y se va a iniciar con una gingivitis y si no se trata adecuadamente esa gingivitis, que sería la inflamación del periodonto de protección, va a atacar al periodonto de inserción y ese periodonto de inserción se va a inflamar y se va a producir la periodontitis, que sería la inflamación del periodonto de inserción. Si eso no se trata, la pieza dentaria va a comenzar con movilidad y va a ocasionar la pérdida dentaria. Es decir, que ambas enfermedades, caries y enfermedad periodontal, producen la pérdida dentaria si no son tratadas adecuadamente. Bueno, frente a cualquier duda recurran al correo, a mi correo oficial de la facultad y nos despedimos diciendo muchas gracias por la atención.